Familias en Movimiento, un espacio distinto, ameno, conciliador, entretenido. Familias en Movimiento, un espacio del movimiento familiar cristiano, Diócesis de Rafaela. Aquí comienza Familias en Movimiento. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor. Bendecido jueves para todos. Comenzamos octubre, mes del Santo Rosario, y la Madre Teresa de Calcuta nos dice: aférrate al rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos permanecer. ¿Quién les habla? Alejandra, y me acompaña Lili. ¿Cómo estás, Lili? Hola, buenas noches, bendecido jueves, gracias por escucharnos. Hola, Ale. Y Flo, que está siempre en los controles presente y ayudándonos en este trabajo. Bueno, estamos como siempre en Radio San Patricio 102.3, espacio gentilmente cedido al movimiento familiar cristiano de la Diócesis de Rafaela, para compartir con ustedes la palabra del día, información, actualidad y la mejor música. Con la luz de tu mirada me alumbré, aunque me llames soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti, completamente libre, no hay sueños imposibles, soy dueño de la luna si estás cerca de mí. Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva. Bueno, hoy tenemos visita, Ale. Así es. Un matrimonio que le damos realmente la bienvenida y muchas gracias por visitarnos. Ellos son Rita y Miguel Sunier y pertenecen al movimiento familiar cristiano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? En un ratito ya vamos a estar conversando con ustedes, pero desde ya con Ale y yo le agradecemos muchísimo la visita. De nada. No, por favor. Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por 2 fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti, completamente libre, no hay sueños imposibles, soy dueño de la luna si estás cerca de mí.
es lo que tú me das. Cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa. Siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva. Me encanta con que a tu manera me quedas. Soy feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento. Es que cada momento está lleno de ti, completamente libre, mis sueños imposibles. Soy dueño de la luna si estás cerca de mí. Para mí compartir este amor de los dos es soñar, es vivir junto a ti. Sé quién soy y yo soy feliz contigo en mí. Yo soy feliz, yeah. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento. Señor, concédeme la gracia de aceptar tus indicaciones para ser un auténtico discípulo y misionero de tu iglesia. Bueno, estamos en momentos de silencio, hacemos un momento para poder escuchar las palabras, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio según San Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay ahí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Señor me ha dado palabra de discípulo. Mi Señor me ha dado palabra de discípulo para que pueda decir una palabra de aliento, para que pueda decir palabra de aliento al que está desconsolado, para que pueda decirle una palabra
de consolación. Por eso cada mañana Él me abre el oído. Por eso cada mañana Él me abre el oído para que pueda escuchar como su discípulo, para que pueda escuchar como su discípulo. Me ha abierto el oído y yo no me resistí. Me ha abierto el oído y yo no me eché atrás. Mi Señor me ha dado palabra de discípulo. Mi Señor me ha dado palabra de discípulo para que pueda decir una palabra de aliento, para que pueda decir una palabra de aliento al que está desconsolado. Bueno, la palabra de Dios creo que hoy nos llama a que encontremos el reino de Dios. Pero ¿cómo encontramos el reino de Dios? Escuchando a las personas que nos hablan de cómo llegar a ellos, o pregonando, o saliendo como matrimonio, como él dice, de a dos, para pregonar y para darle la palabra a los demás, para enseñarles o darles la posibilidad de que también puedan llegar al reino de Dios. También en esta palabra nos dice, cuando entras en una ciudad hay gente que te puede recibir y gente que no. Eso significa que hay gente que te quiere escuchar y la gente que no te quiere escuchar. El que te quiere escuchar va a seguir escuchándote y va a seguir haciendo lo mismo que vos, seguir pregonando y caminando calles para poder llegar al reino que Él nos ofrece, que lo tenemos ahí solamente para nosotros o el que quiera llegar a Él. Bien, sí, a mí hay algo que me quedó picando, digamos, de la palabra, y que es algo que resalta mucho, que es el 72. Y bueno, un poco por ahí también el tema que por ahí a lo mejor hoy podemos llegar a hablar. El 7, bueno, como todos sabemos, es algo en el cual significa infinito para toda la vida. Y el 2 es porque fuimos llamados para ir de a dos, para ir, bueno, en pareja. Y la verdad que es la vida, o sea, ser un testimonio de vida y ser un testimonio en pareja. Y me parece que no es sencillo, pero creo que si lo hacemos con Él como tercera persona, creo que todo es posible. Y como en una parte de la palabra que dice salgan sin nada, porque para pregonar, para contar, para hablar de Dios y mostrar o contar la palabra, no necesitamos nada, absolutamente nada, solamente sentarnos con la persona que nos recibe. Y vivir con alegría también. Vivir con alegría y comer lo que nos ofrecen, como dice él, lo que hay. No importa y no es necesario que las demás personas sepan tal cual lo que es la vida de Dios o lo que significa, sino simplemente con que nos reciba y nos escuche, solamente hay que ponerse en campaña y hacer y pregonar y seguir en pareja, dando la palabra de Dios para llegar a un buen término, que en este caso sería el reino de Dios. El reino de Dios está cerca de ustedes. Este es el anuncio.
Y allí donde hayas personas con el corazón abierto para recibir lo que viene de Dios, el reino crecerá a partir de la predicación. Jesús nos advierte, también habrá quienes rechacen la buena noticia, porque no quieren la paz ni la salud para el prójimo. Nuestra misión, a pesar de los rechazos, será siempre seguir anunciando. Una palabra de aliento para que pueda decir, una palabra de aliento al que está desconsolado, para que pueda decir una palabra de consolación. Por eso cada mañana Él me abre el oído. Por eso cada mañana. El Papa Francisco pidió a los cristianos que abran el corazón a la palabra de Dios y que la escuchen con atención, y que no les entre por una oreja y salga por otra. El pontífice habló así en la homilía que pronunció este jueves 3 de octubre en la misa celebrada en la Casa Santa Marta, donde habló de la historia del encuentro del pueblo de Dios con la palabra de Dios, a partir de la primera lectura del día, del libro de Nehemías. Se trata de una lectura que se sitúa en el contexto de la reconstrucción del Templo de Jerusalén, después del regreso del pueblo de Israel del exilio en Babilonia. En la lectura se describe cómo el escriba Esdras alza ante el pueblo para abrir y leer el libro de la ley de Moisés. En el momento de abrir el libro, el pueblo entero se puso en pie. Ese gesto de ponerse en pie es, para el Santo Padre, una cosa bella. Nosotros estamos acostumbrados a tener este libro que es la palabra de Dios, pero podemos decir, mal acostumbrados. En aquella época, recordó, al pueblo le faltaba la palabra, tenía hambre de la palabra de Dios. Por ello, cuando ven el libro de la palabra se levantan. Pensad que ese encuentro no se producía desde hacía decenios. Es el encuentro del pueblo con su Dios, el encuentro del pueblo con la palabra de Dios. Nehemías, que era el gobernador, Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a todo el pueblo: este día queda consagrado al Señor. Para nosotros es el domingo. El domingo es el día del encuentro del pueblo con el Señor, el día del encuentro de mi familia con el Señor. El día del encuentro con el Señor es un día de encuentro, explicó. Por eso, para el pontífice es esencial recibir la palabra con atención. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué sucede en mi corazón? ¿Estoy atento a la palabra de Dios? ¿Dejo que toque mi corazón? ¿O estoy mirando al techo pensando en otras cosas y la palabra entra por una oreja y sale por la otra sin que llegue al corazón? El Papa insistió en que cuando la palabra llega al corazón se produce el llanto y se produce una fiesta. No se comprende la fiesta del domingo sin la palabra de Dios. No se comprende. La palabra de Dios nos da alegría. El encuentro con la palabra de Dios nos llena de alegría y esa alegría es mi fuerza, nuestra fuerza, subrayó Francisco. Los cristianos están contentos porque han aceptado, han recibido en el corazón de la palabra de Dios y continuamente se encuentran con la palabra, la buscan. Insistió en que ese es el mensaje que hoy para todos nosotros. En ese sentido, invitó a hacer un breve examen de conciencia. ¿Cómo escucho la palabra de Dios? ¿O simplemente no la escucho? ¿Cómo me encuentro con el Señor en su palabra que es la Biblia? Y luego, ¿estoy convencido de que la alegría del Señor es mi fuerza? El Papa Francisco finalizó su homilía pidiendo que el Señor nos dé a todos la gracia de abrir el corazón a este encuentro con su palabra y no tener miedo de la alegría. Y tócame
Bueno, como habíamos dicho al comienzo, que tenemos esta grata visita de Rita y Miguel, ellos nos van a hablar nada menos y nada más que de la santidad del matrimonio. ¿Quién de los dos va a comenzar? Los escuchamos con placer. Bueno, voy a comenzar yo. Bueno. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que no es ninguna pavada el tema. No, es muy claro lindo, que no. es muy extenso. Hay mucho para hablar, mucho para hacer, pero bueno, voy a tratar de resumir y quedarnos con lo más importante. Primero lo que vamos a hacer, voy a hablar un poquito sobre la santidad, porque hay 4 aspectos de la santidad, para después enfocarnos en uno. Tenemos primero la santidad y vida cotidiana. Todos estamos llamados a la santidad, cada uno con la pequeña historia de su vida, que influyen unas a otras para entretejer una verdadera historia. La santidad es fruto de nuestro bautismo, es la obra principal del Espíritu Santo a través de nuestra colaboración, ya sea en los pequeños gestos, otras veces en desafíos mayores o en el modo de vivir lo que ya hacemos, lo que ya venimos preparados. Siempre requiere de nuevas conversiones, hasta llegar a realizar lo ordinario en extraordinario. Eso es un poquito para lo que es en la vida cotidiana nuestra. Después tenemos la santidad en la iglesia. Esa santidad se vive en la iglesia, que es la familia de Dios. No es individualista, ya que nadie se salva solo. La iglesia es ante todo de Dios, es su obra y nosotros debemos esforzarnos para no afear su rostro. Este pueblo santo marcha hacia el cielo. Vivimos juntos, nos apoyamos, realizamos experiencias de fraternidad y vamos juntos en santa peregrinación. Después tenemos la santidad como vocación, misión de Dios. Ese es un camino propio y personal. Cada uno está llamado a dar gracias a Dios y a los demás. Dar lo mejor de sí en participación con la iglesia. Eso significa que estamos llamados a amar unidos a Cristo, compartiendo nuestra propia vida, amar con su mismo amor. Ese amor incondicional del Señor, porque Él resucitó y comparte su vida poderosa con nuestras frágiles vidas. La santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Es revivir su vida oculta, su trato con los demás, su cercanía a los más frágiles y otras manifestaciones de su entrega por todos. Cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. El santo no es un superhombre o una supermujer, sino que es alguien que se deja llevar y transformar poco a poco por la gracia de Dios para crecer en la madurez de Cristo. Y el último aspecto de la santidad, esa es una santidad abierta. Eso nos abre a Dios y a los demás por caminos que comienzan lejos de Jesucristo, o en personas que no están incorporadas a la Iglesia Católica. La santidad nos hace más vivo, más humano, nos lleva a nuestra plenitud y verdadera felicidad. O sea que esa santidad no significa que tenemos que ser pertenecientes a una sola iglesia, o sea, todos ateos, todo el mundo. La creencia que tengamos o a donde nos volquemos en la creencia. Exacto, es lo que nosotros reflejamos como persona y lo que nosotros podemos dar de lo mejor de nuestro corazón para los demás. Eso también ya nos va haciendo una santidad abierta. Nos va acercando a Dios, o sea, porque por más que seamos ateos, por más que sean ateos o por más que crean en otra cosa, estamos haciendo un camino. Uno está haciendo el camino de, ¿cómo es? Según los principios, según las costumbres o según lo que cada uno considera que está bien o que está mal. Claro. Entonces, o sea, que Dios no cierra ese camino de gracia, sino que nos permite también, les permite a todos los seres humanos, porque todos somos hijos de Él, llegar a esa santidad. Una pregunta, Rita. ¿Cómo ustedes comenzaron o en qué momento vieron esto?
y decidieron seguir aprendiendo y conociendo lo que significa y lo que es la santidad del matrimonio. Cuéntenos. Nosotros somos parte de un grupo llamado Sáname Señor. Sáname Señor está abocado a las personas que tienen problemas espirituales muy grandes, o sea, depresiones, o sea, todo eso malo que nos tiene mal, esa baja estima, bueno, hay un montón de cosas, no me salen en este momento. Personas que se deben sentir solas y no lo están. Sí. Principalmente esas personas que se sienten muy abatidas, que no encuentran un camino hacia Dios, que no saben más espiritual. Qué hacer o cómo salir de eso. Claro, que no tienen un rumbo, o sea, o perdieron el rumbo, o no encuentran el punto donde tienen que ir para poder salir de su estado. En el trabajo que por ahí uno va haciendo, o sea, nosotros por ahí hacemos retiros en los cuales son de impacto, y después de ahí ir trabajando con esas personas. Se le da como una especie de tarea, y bueno, y de ahí uno también se acerca como persona y va viendo las necesidades de cada persona, las va conociendo, se va dando cuenta qué es lo que le hace bien o qué es lo que le hace mal, y por ahí muchas veces nos encontramos que son parejas, que va el esposo y la mujer, va a estos retiros, y por ahí también están como perdidos en el poder llegar en poder compartir esa vida juntos. Y bueno, uno los acerca, intenta que se acerquen a Dios, que lleven una vida lo más santa posible. A veces santo parece una palabra muy grande, pero es muy abierta. Y bueno, por eso uno viene a intentar darle una puntita de una claridad, como para que no piensen que no podemos ser santos. Obviamente todos podemos ser santos. Sí, y otra de las cosas, o sea, en ese trabajo de sanación interior que se va haciendo, recuerdo que se habló sobre la santidad y sobre la santidad en el matrimonio, y es como que me pegó fuerte, y entonces dije, bueno, habría que indagar un poco más. Y después, bueno, Dios va haciendo sus maravillas y su obra en cada uno de nosotros, y nos va presentando siempre cosas como para que uno se vaya instruyendo un poco más, ya sea con retiros, con la palabra, con algo que uno lee, que se enfoca justo en la parte que a uno le hace el ruido o le queda haciendo el eco, ¿no? A mí me está haciendo ruido particularmente de la palabra que hemos leído antes. Claro. Que es como el que pregona. Y bueno, ustedes están haciendo un camino sin golpear casa por casa, sino atendiendo a gente que lo va necesitando. Claro. Así que está buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias. ¿Y qué otras experiencias han tenido? ¿Dónde han hecho otros retiros? A ver, cuéntenos. Bueno, hemos hecho el encuentro de matrimonios, estamos en la catequesis, damos catequesis, bueno, para los chicos, y después, bueno, los retiros estos con Sáname Señor, que venimos dando jornada. Claro, con distintos predicadores, inclusive algunos son sacerdotes, otros son laicos, común y corriente como uno puede ser, y bueno, Dios le puso ese camino y lo aceptan, gracias a Dios lo aceptan. Y después, bueno, por ahí uno que nosotros no hace mucho hicimos un retiro de sanación en Córdoba, del Padre Jamut, un retiro muy, muy fuerte, muy lindo, pero muy fuerte. Y la verdad que nos movió toda la estantería, como pareja, como matrimonio. Perdón, porque era un retiro de sanación interior en el matrimonio. O sea, que no era individual, en el matrimonio. Y ha revuelto muchas cosas. Claro, salen a la luz cosas que uno no las daba por olvidadas, pero sí las quería dejar pasar.
Sí, a veces las las escondemos. cosas que uno las esconde, después en algún momento surgen. No, aparte más allá, o sea, a mí lo que me hizo mucho eco, que bueno, que también después eso lo vamos desarrollando, pero ya lo hablo, es el tema de que esto de la historia de nuestras vidas, ¿no? Ese es el comienzo. Primero y principal, cada uno trae una historia. Está atado. Entonces, tenemos que conocer esa historia y lo importante que es. Porque hay que conocer la historia de nuestras vidas, de nuestros antepasados. Hay que hacer cortes generacionales. Hay que ver las cosas que venimos trayendo, arrastrando ese pecado y que se va haciendo... ¿cómo es? Sí, cotidiano. Que se va haciendo, sí, que va pasando de generación en generación, o sea, el pecado no se disuelve, sino que lo venimos trayendo hasta que alguien empieza a trabajar. ¿Y de qué manera trabajamos? Oración, ayuno, eucaristía y así. Muchas cosas que vamos dando nos vamos dando cuenta y le vamos pidiendo a Dios que vaya haciendo todos esos cortes que vienen arrastrando generaciones en generaciones. Y a veces uno se queda con papá, los abuelos, hasta bisabuelo. Y traemos una cadena ya. Una carga histórica de cada uno. Yo, por ejemplo, me he enterado de muchas cosas últimamente que digo, con razón estoy así. Realmente. ¿Sí? ¿Y cómo lo supieron? Y vamos indagando. Porque uno hasta, como dijiste vos, Exacto. hasta los bisabuelos uno hay cosas que Exacto. estamos enterados, pero más allá no. Indagando, sí. Vamos indagando. Y lo otro, ya te digo, ese amor de Dios que nos ayuda y que cuando nos ponemos a rezar por esa historia que no conocemos, Dios nos va marcando ciertas cosas en determinado momento y nos va diciendo, mirá que ahora tenés que orar por esto o tenés que cortar esto. O sea, uno a veces en la oración, si uno trata de escuchar a Dios, nos va marcando qué pudo haber pasado más allá. O uno se termina enterando después a la larga. Esos son los misterios de Dios, que uno no los llega a entender, pero hay tanto poder en eso, tanto poder, porque nosotros venimos arrastrando de Adán y Eva el pecado original. Claro. O sea que desde allá nosotros venimos con toda carga de pecado. Y cada familia en su comunidad va desarrollando otras. Entonces, vos querés decir, a ver si entendí, sí. o lo estoy entendiendo, no sé. Vos querés decir que, por ejemplo, nos parecemos a algunos de nuestros padres, a algunos de nuestros abuelos, o hacemos cosas similares de lo que ellos ya hicieron y que uno viene arrastrando, o sea, de generación en generación, cosas Exacto. que uno dice, uy, saliste igual que tu abuelo, por ejemplo. Ustedes escucharon Sí. decir Y que la a veces mayoría más de la Exacto. familia Y a veces se más dice. atrás. Y a veces, entonces, más atrás. A ver, porque es una secuencia. Te doy un ejemplo. Una persona que es asesina. Una persona que es asesina no es asesina porque quiere. Es porque viene con una descendencia De que ya lo era. de que ya lo eran. Entonces, hasta que ese pecado no se corte, hasta que no se entre en la gracia de Dios, va a seguir en generaciones. A veces se saltea, a veces no. La persona que es suicida es porque viene con una carga de generaciones suicidas. Por eso es tan importante conocer nuestro antepasado. A veces no necesitamos una historia tan fuerte así, pero tenemos otros pecados también, digámosle, chiquitos. Hay grandes, Sí, más chiquitos, sí, ponele. sí, Pero es eso lo que uno viene arrastrando. La ira, la el bronca, orgullo, el orgullo. claro, Todo todo eso eso lo son básico. pecados, todo lo básico. Eso es lo Exacto. básico, sí. Y eso va generando heridas en cada uno de nosotros. Esas heridas se van haciendo grandes y a veces uno no sabe Porque generamos hasta qué punto. con eso generamos dolor a otros. Exacto. Ahí estamos, con Ahí nuestras estamos. heridas estamos afectando las heridas del otro. En cierta forma, hablándolo mal y pronto, le estamos echando sal a las heridas. Claro. Con nuestros saleritos estamos echando sal a la herida del otro. Entonces, por eso es tan importante esto de la santidad en el matrimonio. Porque yo tengo mi carga, que no la conozco. Él tiene su carga, que no la conoce. Y unimos esa carga y hacemos una explosión.
Claro. ¿Por qué? Porque al no conocerla uno no puede ir haciendo esos cortes que yo te venía diciendo. Entonces, es tan importante, por eso me impactó mucho ver todo esto, es tan importante de que primero nos conozcamos nosotros, que hagamos un camino de sanación para después el matrimonio sea más alivianado. Porque obviamente pecar vamos a seguir pecando. Sí, somos O sea, humanos. somos humanos. No lo vamos a poder evitar por más No, que querramos. pero- en algún pecado. Pero en algún con la momento. gracia de Dios podemos Claro. permanecer en un estado de santificación lo más parecido a lo que nos pide Dios. Y también creo que es para sanarnos un poco y no tener que estar siempre echándole la culpa a otro, que por qué uno hace Exactamente. esto, o por qué uno dice esto, o porque uno es Exactamente. así. Uno siempre le echa culpa al otro. Y bueno, esas ¿No? son las cargas. Entonces, Claro, como nosotros no claro. nos conocemos y reaccionamos ante lo que la otra persona nos hace, ¿qué hacemos? Entramos en explosión y no nos damos cuenta que esa explosión es porque él a lo mejor dijo algo o provocó algo que estoy herida, en la cual esa herida yo no la conozco. Ay, qué Entonces, interesante, ¿no? es cuestión de conocernos, de ser sinceros, obviamente. Sí, por supuesto. Porque, o sea, voy a decir, no, yo no soy No. orgullosa. Si vas a mentirte a vos misma, no Exacto, sirve. Exacto, entonces, es conocernos, poner todas las cartas sobre la mesa y ahí empezar a trabajar. Rita y Miguel, ¿tienen hijos ustedes? 2. Dos. Dos. Uno de 14 y uno de 3. ¿Y cómo se incluye a los hijos en esta sanación de día a día? Mira, el más chiquito por ahí es más difícil porque uno tiene un diálogo como... Pequeños. Claro, que pueda entender. Con el más grande, él muchas veces, por ahí hablando un poco con él, nos dice que por ahí hay ciertos cambios que ven nosotros y que para él le resulta mucho mejor. Digamos, Lo ve mejor. Claro, a ver, nosotros, yo particularmente, principalmente yo, hace unos años atrás, digamos, católico, con comunión, confirmación, todo, pero no practicante. Ujú. Y después de un golpe de un día, empecé a ir a misa, de misa saltó, empecé a hacer el retiro del MFC, de ahí apareció Sáname Señor y todos los trabajos que uno viene haciendo, ¿no es cierto? Y hasta uno mismo, en el momento de oración y se pone a replantearse, se va dando cuenta de los cambios. A veces es un poco feo por ahí autojuzgarse o auto evaluarse. Pero uno se da cuenta de cuánto uno va creciendo y los chicos lo van viendo porque ellos mismos se van dando cuenta que el cambio también afecta a la paz o a la armonía de la casa o va cambiando por ahí costumbres que uno tiene, malas costumbres y la va haciendo lo más parecida a lo que Dios nos pide. ¿Por qué lo más parecida? Porque yo creo que llegar a ser igual como Dios nos pide, estamos muy lejos. No imposible, pero estamos muy lejos. Pero bueno, es el granito de arena del día a día. Y bueno, y el más chiquito también, o sea, por ahí, ahora que me pongo a replanteármelo, por ahí, qué sé yo, por ejemplo, él nos sentamos a la mesa a comer y es el primero, bendecimos, Mi amor. y tiene 3 años, y él a su forma bendice Continuar también con la mesa. costumbre. Bendice también la mesa. Vamos a misa, vamos a ver a Jesús. Para ir a misa es ir a ver a Jesús. O escucha las campanas de la iglesia y Jesús nos llama, nos dice. Claro que sí. Así que para que Está nos bueno. apuremos. Y otra pregunta que les quiero hacer Sí. es, todas esas personas con esos inconvenientes que ustedes contaron al principio, ¿cómo se conectan con ustedes? ¿Cómo los encuentran? Para charlar, para conocerlos y que ustedes puedan escucharlos y bueno, a ver si se les puede dar una mano, no sé. Ustedes Bueno. cuéntenos cómo se encuentran con esas personas necesitadas.
Muchas veces, bueno, las redes sociales principalmente. Ahí está la página de Facebook. Después también el boca a boca. Hay invitaciones, obviamente en el WhatsApp tenemos grupos y por ahí cuando hacemos retiro, hacemos jornada o algo, lo ponemos en el grupo y bueno, aquel que se siente tocado y dice, la pucha, estaría lindo y a ver de qué se trata, a ver, porque estoy muy bajoneado y bueno, por ahí muchas veces va una vez, se sintió bien, va otra vez, ya se anima a hablar con alguno de los servidores, después por ahí ya se anima a pedir un número de teléfono como para tener un contacto más ameno con la persona que se siente más cómoda. Y bueno, después uno va haciendo el seguimiento, o sea, uno lo que siempre pide es el estar bien con Dios. Ir a misa, confesión, comunión, todas esas cosas es lo que... Camino de iglesia. Camino de iglesia, exactamente. Lo que uno siempre pide. Intentamos de llevar a las personas a eso. Porque uno en su momento al principio lo vivió y hoy en día es casi como la comida nuestra, digamos. Lo sentimos así, o sea, sentimos la necesidad de la comunión, sentimos la necesidad de ir a misa, de comulgar. Me ha tocado alguna vez que por ahí no podía comulgar y lo miraba con una cara de tristeza, decir, ¿por qué me cerré y no pude comulgar? Y bueno, son formas de verlo, digamos. Y la gente se puede contactar de esa forma, principalmente Claro. las redes sociales o el boca en boca muchas veces. Está bien. Bueno, Ale, la verdad que yo seguiría conversando y Es largo, ni escuchándolo. arranqué el tema. Nos gustaría... ¿Cómo? ¿Querés contarnos algo un poquito de la santidad en el matrimonio que quedaría Quedaría una partecita que me parece que lo dejaste para el final. No, que, bueno, en la que nosotros nos centramos, o sea, el aspecto de esa santidad a la que nosotros nos tenemos que centrar como matrimonio es la misión de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un regalo de Dios que toda pareja tiene que valorar y agradecer al Señor. El matrimonio es lo que más se parece a la Eucaristía y es lo que más atacado es por el diablo. Es decir, que la finalidad del sacrificio de Cristo es la unidad de todos los cristianos en Él. Como dice en Corintio, todos nosotros somos un cuerpo, ya que todos participamos de un solo pan. Entonces, para poder defendernos, debemos mantener la unidad entre los cónyuges, tener a Dios en medio nuestro y en nuestra vida personal. Como decía, todos tenemos una carga, todos traemos eso, tenemos que aprender a conocernos, a descubrir, a indagar en eso, para después presentárselo al Señor y hacer el trabajo personal y al mismo tiempo matrimonial. San Juan Pablo dice que en torno a la familia y a la vida se libra hoy la batalla fundamental de la dignidad del hombre. Por tal motivo tenemos que ser conscientes que somos hijos amados de Dios. Eso es lo que tenemos que primero tener conciencia, de que todos somos hijos amados por Dios, que Él nos llamó y que Él nos dio la misión en esta vida, ya sea estando solo o siendo sacerdote, religiosa, laico o en el matrimonio. Dice, somos hijos amados de Dios y Él nos da un orden, porque como Él es un Dios de orden, también nos ordena. Y cuando perdemos ese orden primordial, ese eje primordial que tanto nos dio Dios, en nosotros empieza a generar el desorden. Y el desorden nos lleva al pecado. Así es. ¿Cuándo vuelven? El jueves que viene. Para no cortarlo, Con porque muchísimo- es largo. Porque Es me profundo. encantaría. Hay mucho más para ojalá- profundizar y muchas cosas Claro más. que sí. sentidas. Nosotros de corazón les agradecemos la visita de ustedes
y ojalá que podamos continuarlo ya a partir de jueves que viene, si es que no tenemos alguna otra invitación en el medio, pero si no, la verdad que nos falta, creo, una gran parte de escuchar, ¿no? Sí, pero mucha, porque aparte falta todavía desarrollar cómo tenemos que hacer para llegar a esa santidad. Ahí o sea, está, primero saber y después cuáles son las técnicas para llegar a eso. Está bárbaro, y los que escucharon hasta ahora van a querer seguir el próximo capítulo, así que Exacto. el jueves que viene, no sé qué decís vos, Ale, pero si ustedes están de acuerdo y les es posible, por supuesto, no les incomodamos los horarios, los esperamos entonces el jueves que viene. Bueno, Mientras tanto, le damos desde ya infinitas gracias por la visita y por todo lo que nos están contando y transmitiendo, que es realmente muy, pero muy profundo. Gracias a ustedes por abrirnos Muchas este gracias. espacio para poder llegar. No, es un placer. Gracias. Porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. Cuando la vida nos ponga a prueba, aquí tendrás una guerrera que no se cansará de luchar junto a ti. Nadie nos dijo que sería fácil, juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tememos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio. Bueno, llegamos al fin del programa, realmente nos llena con tantas cosas que Dios tiene para mostrarnos, este camino que tiene tantas cosas maravillosas de la santidad y de muchas cosas que tiene para contarnos. Nos vamos a despedir con esta hermosa oración de la Virgen María que dice: Madre, tú que estás en el alto del cielo y bajas con mucha humildad a la tierra, enséñanos a ser humildes como tú y reconocer que sin Dios somos totalmente pobres, pero que si abrimos nuestro corazón a Él, seremos las criaturas más felices y ricas en la gracia. Santísima Virgen María, Señora de la Gracia, infunde en nosotros la confianza que tuviste en Dios, para que nos abandonemos en sus manos y tengamos fe, y así, cuando nos lleguen los momentos de prueba, perseveremos como testigos del amor de Dios. Virgen, que permaneces de pie cual centinela, custodiando a tus hijos para librarnos del mal, cuando Satanás nos aceche, sé nuestro escudo y fuerte protección por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermoso el programa, lo vamos a continuar si Dios quiere. Si Dios Así quiere. que bueno, que tengan un maravilloso fin de semana en familia. Así es, gracias a las visitas y fue un placer este programa, un gran placer. Saludos para todos. Chau, chau.